Listo, entonces muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Entonces, para los que pronto no me conocen, yo soy David Gómez, vicepresidente del grupo, y el día de hoy pues les traigo esta charla que hice de patología dolorosa de la cadera en el paciente activo. Entonces me pareció como un tema interesante, que es algo como, digamos, frecuente en el dolor de cadera en pacientes deportistas. Entonces, digamos, como para que revisemos algunas de las enfermedades pues, que nos podemos encontrar, más o menos cómo enfocarlo, y pues que de pronto cuando nos toque un paciente así nos sintamos un poquito más confiados. Entonces, pues como siempre, hay que revisar un poquito la anatomía antes pues ya de adentrarnos como tal en la patología. Entonces, la cintura pélvica como tal tiene varias articulaciones, que son las articulaciones sacroiliacas, la articulación de la sínfisis del pubis y pues la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Pues también vemos los distintos huesos que conforman la pelvis, el ilion, el pubis, el isquion, el sacro, y que se juntan los tres en el acetábulo, y en el acetábulo como tal es que se va a insertar la cabeza femoral para articular. Entonces, ya entrando un poco más a profundidad en la articulación ya de la cadera, tenemos que es una articulación sinovial esferoidea multiaxial. ¿Qué quiere decir esto? Pues vemos que lo que es como una esfera, la cabeza del fémur, que se articula en el acetábulo, que es la concavidad. Entonces, y multiaxial, por lo que es una articulación pues que se mueve en los tres ejes. Entonces tiene función de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción. A diferencia de lo que hablábamos la semana pasada con la rodilla, que hablábamos que la rodilla como tal era una articulación pues que intrínsecamente es bastante inestable, pues tenemos que la cadera, por el contrario, es una articulación que intrínsecamente es muy estable. Vemos que pues hay la superficie de contacto es bastante, y pues además de que hay ligamentos que mantienen esa cabeza adosada al acetábulo, y esos ligamentos pues son los que conforman la cápsula articular. Entonces aquí pues en esta imagen la cápsula articular pues está cortada, ya en la próxima diapositiva la vemos cómo está completa, y lo que hace esa cápsula es que conecta el fémur con los tres huesos de la pelvis. Y hay dos ligamentos intracapsulares, que son el ligamento transverso del acetábulo y el ligamento de la cabeza del fémur, que es este acá, que está cortado. Por ahí viaja también una arteria que ayuda pues a nutrir la cabeza femoral. Podemos ver pues como puntos importantes también para repasar. Entonces del fémur pues el trocánter mayor, el trocánter menor, aquí la línea intertrocantérica donde se originan los ligamentos de los que ya les hablé, el cartílago articular, toda esta superficie, y esta parte también es muy importante, que más adelante pues la vamos a repasar un poquito más, que es el rodete acetabular o labrum, que es de fibrocartílago, y lo que hace es que nos ayuda pues como a hacer una mayor concavidad, y también tiene otras funciones que ahorita les voy a contar. Entonces esto es lo que les hablaba de la cápsula articular y de los tres ligamentos: el ligamento iliofemoral, el pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Entonces ellos ayudan a mantener pues como sellada la articulación y a mantenerla estable. Ya en cuanto al dolor en la cadera, entonces tenemos que es el 10% de la consulta de medicina deportiva. Entonces pues, es una cantidad que no es despreciable,
y también en urgencias, pues de manera aguda se pueden presentar también varias de las lesiones que vamos a ver. Entonces, el dolor de la cadera, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay un amplio espectro de patologías que nos pueden doler alrededor de la cadera. Entonces, la cadera puede doler en varias partes, puede ser un dolor más inguinal, un dolor más lateral, un dolor más posterior, más glúteo, pero entonces tenemos que tener, pues, de todos estos dolores, digamos que el motivo de consulta puede ser como dolor de cadera. Entonces hay que saberlo enfocar para poder ir como descartando ciertas cosas, porque vemos que hay patologías de origen intraarticular que nos dan dolor, patologías extraarticulares de tejidos circundantes a la articulación y pues también enfermedades no musculoesqueléticas como geniturinarias o intraabdominales, como todas estas que en algún momento pueden irradiarse el dolor hacia la cadera y pues debemos también pues, no olvidarlas. Entonces, por eso acá en el título les pongo como dolor coxal e inguinal, también podría ser y glúteo, porque como la cadera, como la articulación de la cadera es una articulación que está, pues que es profunda, es una articulación que está recubierta por gran cantidad de tejidos, entonces digamos que las manifestaciones de dolor no son tan localizables y a veces son un poquito más vagas, que por ejemplo, como hablábamos de la rodilla, pues la rodilla es una articulación que está ahí para palpar, o sea que se deja palpar muy fácil, o por ejemplo un codo, una mano. En cambio la cadera, al ser más profunda, entonces no siempre el síntoma es tan fácil o tan fácil de reproducir. ¿Por qué es importante? Pues esta charla la enfoqué como al paciente físicamente activo, entonces al adulto activo o al deportista. Entonces no quise poner solo como deportista porque también pues, pacientes no deportistas, pero físicamente activos pueden sufrir de las patologías que vamos a ver más adelante. Entonces, ya para iniciar, la causa más común de dolor en la cadera en este tipo de pacientes son las lesiones musculares y tendinosas extraarticulares. Entonces, cuando hay una queja de dolor alrededor de la cadera y vemos un paciente físicamente activo, primero debemos pensar en que no es que sea la articulación de la cadera, sino que es los tejidos que las pues, circundantes, músculos y tendones, que ya vamos a revisar los más comunes. Entonces, estas lesiones se asocian a actividad física intensa y ahí se puede presentar de dos maneras, pues está cuando es el dolor agudo, entonces podemos pensar en un esguince, en una ruptura de algún tendón, o cuando el dolor es subagudo y podemos pensar más ya en una tendinopatía. Frecuentemente se afectan las porciones proximales de los músculos aductores del recto femoral, del cuádriceps, el que más se afecta es el recto femoral, y de los isquiotibiales, la parte posterior, que de ellos el que más se afecta es el bíceps femoral. Entonces ya en cuanto a los músculos aductores, entonces aquí tenemos una imagen donde pues, los muestran todos y estos músculos se pueden lesionar y los tendones de estos músculos acá donde se insertan en el pubis y en el isquio, en movimientos, en deportes que tengan mucho movimiento de lado a lado, por ejemplo el patinaje, donde también se pueden lesionar con una rotación externa del muslo. Entonces cuando hay una rotación externa, pues se van a como tal pues estirar y si es algo brusco, pues ahí puede haber una lesión. O cuando hay una contracción de estos músculos forzada contra resistencia en algún momento pues de la actividad física. Entonces, que el paciente, si es algo agudo, pues se va a quejar de dolor agudo en esta zona acá, más que todo inguinal, que puede ser también glútea, por la parte proximal pues del aductor mayor. Y nosotros al examen físico lo vamos a poder diferenciar muy fácil, pues vamos a hacer resistencia contra la aducción para activar esos músculos
y si hay una lesión pues en su inserción, ahí vamos a poder diagnosticar fácilmente que es un esguince o ya si es algo severo, una ruptura de músculos aductores. Estos esguinces pues también se clasifican como todos, grado 1, grado 2, grado 3, y el ultrasonido puede ser, o sea, la ecografía para mirar, digamos que puede ser útil para caracterizar esto, pero no es como tal necesario para hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico de estas lesiones, así que estas 3 lesiones que vamos a ver, musculotendinosas, son muy clínicos. Ya en cuanto a lesión del tendón o como tal de las fibras del recto femoral, entonces se ve más que todo en deportistas pues, de sprinting, que es como el de carrera, de pique, cuando un paciente pues, que hace 100 metros planos o un paciente futbolista en un momento que le tocó salir corriendo muy rápido. Entonces ahí hay bastante pues, tensión en este músculo. Como vemos aquí en la foto, pues se ve súper claro el recto femoral de este futbolista. O también en pacientes que hagan deportes de salto, que también están utilizando fuertemente el cuádriceps y pues, en especial el recto femoral. ¿Cómo nos puede, pues, digamos, en el momento agudo, puede que la persona tenga incluso hasta dificultad para movilizarse, todo, pero muchas veces es algo más subagudo, como podíamos ver, y una pista es que el dolor empeora con subir y bajar escaleras más que todo, porque ahí es cuando se está haciendo flexión de la cadera y extensión de la rodilla, que es donde más trabaja pues el cuádriceps y en especial el recto femoral. Entonces ahí lo sospechamos. Al examen físico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la flexión contra resistencia, podemos mirar la extensión de la pierna, o sea, de la rodilla contra resistencia, y ahí vamos a sentir el dolor, pues el paciente va a sentir el dolor. Y pues el recto femoral se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Entonces también ahí palpándola, también si hay dolor en ese punto, pues o ahí cerquita, nos va a hacer pensar pues en esta lesión. Y ya de los isquiotibiales, que el que más se lesiona es el bíceps femoral, entonces lo que les decía, el sitio más común de lesión es la unión miotendinosa superior. Entonces ahí donde se junta el músculo con el tendón, ahí más que es como la parte más débil y que más fácil se puede lesionar. Entonces, como tal se da principalmente en corredores, puede ser, pero más que todo como en corredores de mayor distancia y puede ser de una presentación más subaguda. Y importante, pues que el dolor a la palpación acá como en la parte glútea inferior va a reproducir el dolor, y tener en cuenta que el dolor directamente sobre la tuberosidad isquiática acá nos puede sugerir una avulsión, una fractura por avulsión de esa zona. Entonces, pues tenerlo en cuenta, que puede no ser solo el músculo, sino que puede haber también una avulsión. Y al examen físico, ¿cómo lo vamos a sospechar? Pues va a haber dolor a la flexión de la rodilla, en especial contra resistencia, que pues es la función de este músculo, nos fleja la rodilla, también nos extiende la cadera, entonces también va a haber dolor a la extensión de la cadera, en especial contra resistencia. Entonces ya después de que pues de pronto descartamos estas patologías que son las más frecuentes, miotendinosas, pues entonces vamos a repasar otras causas también de dolor para tener en cuenta. Entonces, está la cadera en resorte. Hay cadera en resorte externa e interna, las vamos a ver las dos. ¿Qué es la cadera en resorte? Es un chasquido audible o palpable en la movilización. En la cadera en resorte externa se trata del deslizamiento del glúteo mayor, el músculo tensor de la fascia lata y la banda iliotibial sobre el trocánter mayor. Entonces, cuando el paciente
está haciendo su actividad deportiva, él pues, nos va a referir que siente que ahí como que hay un chasquido o que siente que le brinca algo ahí al lado. Esto pues puede ser algo que moleste pero no genere dolor, o puede llegar a inflamar todos estos tejidos y a generar pues, a generar como tal dolor. Entonces, esto se genera más que todo con la flexión, abducción y rotación externa del fémur, más que todo como la rotación externa, porque nos va a mover el trocánter mayor para adelante y para atrás y nos va a atrapar como todo este tejido, y cuando llegue como al extremo del movimiento, ¡tran!, va a saltar. Entonces les traigo aquí un videito que se ve una paciente que se ve como le brinca. Entonces, miren ahí que ya hacen, pero pongámoslo un poquito más lento. Entonces vemos que ahí hace rotación interna y ahí cuando hace rotación externa brinca. Y cuando vuelve a hacer rotación interna, todo el tejido que estaba como atrapado adelante, ella hace la rotación interna como de su trocánter mayor, y todo ese tejido brinca para atrás. Entonces, al examen físico, pues vamos a ver esto. La mayoría de pacientes van a poder como reproducir el síntoma. Nosotros no necesariamente vamos a tener que reproducirlo nosotros al examen físico, porque el paciente va a decir, mire doctor, esto es lo que me pasa, y va a mostrar, pues, y vamos a poder detectar fácilmente esta cadera en resorte. Para casi todas estas patologías que les estoy mostrando, digamos, el tratamiento inicialmente siempre va a ser conservador, va a ser con terapia física, estiramientos, fortalecimiento muscular, y ya en rara ocasión, si genera dolor e incapacidad, pues pues hay cirugías donde se estiran estos tendones y pues pueden ayudar al síntoma, pero digamos que hay que tener en cuenta que siempre se intenta, pues, y lo más común es que resuelva solamente con terapia física. Ya la cadera en resorte interna es un deslizamiento del tendón del iliosoas sobre la eminencia iliopectínea. Entonces, aquí vemos en la flexión, está aquí hacia más lateral, y cuando hay extensión del muslo, del fémur, entonces va a brincar esto acá. Entonces se va a sentir la persona cuando camina, cuando hace su actividad deportiva, cuando está sentada y se para, va a sentir ahí este chasquido. Entonces lo mismo, puede no doler, pero se puede llegar a inflamar y puede llegar a causar dolor y limitación. Pues al examen físico también es muy sencillo de reproducir el síntoma, muy sencillo de diagnosticar, y pues ya digamos que inicialmente el manejo es con terapia física. Listo, la siguiente enfermedad que vamos a revisar es el síndrome de dolor trocantérico, también llamada o mal llamada bursitis trocantérica. Entonces ya les cuento por qué. Entonces hablamos que la bursa trocantérica lo que hace es proteger al trocánter mayor, mientras los tendones glúteos y la banda iliotibial, lo que vimos ahorita en la cadera en resorte externa, se deslizan pues durante su movilización. Esta bursa, digamos que protege ahí de cierta manera. Vamos, ¿cómo diagnosticamos un síndrome de dolor trocantérico? Es cuando hay dolor a la palpación del trocánter mayor y a la abducción contra resistencia. Entonces, si tocamos acá va a doler, y si hacemos abducción contra resistencia, pues vamos a activar estos músculos y pues va a doler. ¿Por qué es mal llamada bursitis trocantérica? Que, listo, puede ser por bursitis, pero se ha encontrado que es mayoritariamente por tendinopatía en la inserción de los glúteos medio, acá, y
en la inserción del glúteo menor. Y ellos también tienen sus propias bursas. Y estas bursas también se pueden inflamar. Entonces lo que se ha encontrado es que mayoritariamente es por los glúteos, por la inserción de los glúteos y por estas bursas. Y normalmente es una combinación de inflamación de varias, que puede incluir pues también la bursa trocantérica, pero es raro que sea únicamente el dolor por solo inflamación de la bursa trocantérica. Entonces, por eso es mejor llamarlo síndrome de dolor trocantérico, porque pues tiene en cuenta los otros músculos y las otras bursas. Si quiere, pues en la ecografía se puede, si digamos hay duda o si queremos caracterizar más la lesión, cuál es el músculo que está afectado, pues se puede hacer una ecografía que normalmente se ve fácilmente pues la inflamación de los tendones y esto, pero digamos que no es necesario hacerla de rutina y no es necesaria como tal para el diagnóstico y para iniciar un manejo conservador. Listo, la siguiente causa de dolor en la cadera que tenemos que considerar en el paciente físicamente activo son las fracturas por estrés. ¿Cómo se van a presentar estas fracturas? Se presentan como un dolor en la ingle o en la región glútea y son por fracturas en múltiples lugares, más que todo fracturas en el sacro, fracturas en la rama púbica, cuello del fémur o la diáfisis proximal del fémur. Entonces hay que tener en cuenta, pues lo tenemos que tener en cuenta cuando generalmente son pacientes corredores o pacientes saltadores que estén entrenando fuertemente. O sea, esto se asocia es con, ya sí con deportistas, más que todo deportistas de alto rendimiento, donde hay un entrenamiento constante, una carga constante sobre estos huesos y se va a presentar como un dolor insidioso, un dolor crónico que con el tiempo se empieza a reproducir de manera más predecible con el trote o con el salto. Entonces el paciente, digamos que inicialmente, pues cuando está en reposo no le duele, pero sabe que cuando va a entrenar, sabe que le va a doler la cadera, pero digamos que sigue entrenando y después cada vez que entrena le empieza a doler más, hasta que puede llegar a un punto en el que ya le empieza a doler solamente pues, por estar parado. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que es algo insidioso, crónico y que va progresando. Y es importante que si, pues el estudio inicial es una radiografía, pues radiografía de la pelvis y radiografía de la cadera, pero se debe confirmar pues si hay una sospecha diagnóstica fuerte. En la radiografía se puede ver normal, entonces se debe confirmar con una resonancia magnética. Aquí les muestro cómo se ve una resonancia magnética. Esta es una fractura del cuello, del fémur, y pues vemos aquí se ve probablemente en este paciente con la radiografía el diagnóstico no era muy claro, pero ya con la resonancia sí se ve claramente pues, como la zona de hiperintensa y con la fractura por estrés. Estas fracturas en el cuello del fémur pueden ser en esta parte que es la zona de compresión o estas que son la zona de tensión. Ya ahorita les muestro otro ejemplo, pues porque aquí la cadera viene esta carga acá, entonces la carga se distribuye por esta parte como más medial, entonces esta parte está en una fuerza de compresión y acá es más que todo una fuerza de tensión. Esta de acá podemos ver un ejemplo de una radiografía en donde sí se logra ver la fractura como tal por estrés y esta es en la zona de tensión. Esta acá, digamos que uno puede ver acá una zona un poco como hiperdensa, pero pues no es que se vea así supremamente claro, pero cuando la vemos en la resonancia, ya sí es supremamente claro que ahí hay una fractura por estrés. Ya en este caso en la parte de compresión y acá de tensión. Vean que acá es de tensión porque se hace la fractura y se abre.
En cambio acá, donde se hace la fractura, pues no se abre, sino que más bien se mantiene como comprimida. El tratamiento de estas fracturas por estrés, en las que son por compresión, entonces usualmente el manejo es ortopédico y lo que se hace es que se retira el apoyo de esa extremidad. Se debe cesar la actividad física, esa pierna no se apoya, se utilizan muletas para dejar que la fractura consolide y después gradualmente se reingresa pues a la actividad física. Y en las que son por tensión o las que son también por compresión, pero son muy severas, que pues ya hay pues ya hay algo de desplazamiento, digamos que los ángulos están bastante afectados, entonces sí se debe hacer una fijación quirúrgica de esa fractura por estrés. ¿Cuál es la complicación de estas fracturas? Que si digamos que no se detectan y el paciente sigue entrenando, el paciente sigue haciendo actividad física, sigue apoyando esa pierna, entonces lo que pasa es que esa fractura no va a consolidar y lo que va a pasar es que la fractura va a progresar y se va a poder completar. Entonces ya va a ser una fractura completa, ya como pues las vemos mucho más fácil en radiografía. Entonces aquí esta pues es una fractura completa que tiene tanto en la parte de compresión como de tensión por un paciente que probablemente ya tenía los síntomas, pero no se detectó y siguió entrenando. Entonces es importante dejarla que consolide y después paulatinamente ingresar a la actividad física. Porque ¿qué pasa? Que cuando la fractura ya se completa y pues ya progresa y se completa, entonces ya el pronóstico deportivo va a ser peor, o sea, la persona se va a demorar mucho más en volver a su actividad física, va a poder tener secuelas, limitación. Entonces, por eso en los deportistas hay que estar muy pendientes porque eso les puede, digamos, salvar la carrera, detectarlo a tiempo, dejar que consolide, volver a empezar, pero es mucho menos tiempo que si dicen, no, si se diagnostica mal, no, sigue entrenando, después va a ser muchísimo peor para el deportista. Otra entidad para que tengamos en cuenta es la osteitis pubis. Entonces, esta es una lesión por estrés, pero de la sínfisis del pubis, de la articulación como tal de los dos huesos púbicos. Se da más que todo en deportes donde hay aceleración y desaceleración brusca, como en el fútbol, o que hay pateo, como en el fútbol. Entonces pongo como el ejemplo fútbol porque es como lo que nosotros más vemos acá en Colombia. Es de los deportes más comunes. Entonces, en paciente futbolista con dolor inguinal, pues tener en cuenta esto. ¿Qué pasa? Empieza a haber una degeneración como tal de esta articulación, y ahorita les muestro en la imagen cómo se ven. Se presenta también parecido como a las fracturas que vimos ahorita, un dolor gradual, insidioso, puede ser unilateral o puede ser bilateral, y ahí en el pubis este dolor es muy fácil que se irradie para varias partes, se puede irradiar hacia el abdomen, se puede irradiar hacia la cadera, hacia el muslo. Entonces, de todas maneras, estar pendientes y pues este dolor se puede reproducir con la palpación ahí directa de la sínfisis del pubis o a la aducción contra resistencia. ¿Por qué? Porque vemos que todos los músculos aductores pues se insertan ahí cerca, se insertan en el pubis. Entonces, si nosotros hacemos resistencia y le decimos que active todos estos músculos, pues va a haber tensión sobre la articulación y nos va a reproducir el dolor. Esta es una radiografía que se toma, esta es con la pierna derecha levantada y esta con la pierna izquierda levantada. Entonces, es para mirar como ahí la transferencia de esas fuerzas y vemos que hay inestabilidad como tal de la sínfisis del pubis. También vemos que empieza a haber degeneración de la articulación y, por ejemplo, aquí vemos un quiste subcondral que es característico pues de una degeneración y una artrosis como tal de esa articulación.
Si el diagnóstico con radiografías no es claro, pues se puede también hacer resonancia donde puede ser más fácil caracterizar el daño que se está generando como tal ahí en la articulación. También el manejo, pues, principalmente es como pues inicialmente bajarle un poco a la intensidad de actividad física, hacer fortalecimiento, digamos, para estabilizar y ya después volver paulatinamente a la actividad física y normalmente pues tienen buen pronóstico. Bueno, ahora vamos a hablar del pinzamiento femoroacetabular. ¿Qué es? Es cuando hay una inadecuada relación pues, de la articulación entre el acetábulo y el fémur. Se puede dar por dos razones. Entonces, se habla de dos morfologías diferentes. Se habla de la morfología CAM, que es cuando la cabeza femoral no es completamente esférica. Entonces, por ejemplo, vemos acá que esta cabeza femoral es acá como más levantada. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde se ve más, como que se ve como más tubular esta parte, como más recta y no redondita. O la morfología pincer, que lo que pasa es que hay un sobrecubrimiento de la cabeza femoral por el acetábulo. Entonces es que el acetábulo, esta porción acá, como anterolateral, protruye más de lo normal y también se las muestro ahorita las consecuencias que esto tiene. Usualmente hay una combinación de las dos morfologías. Puede ser o solo CAM o solo pincer, pero lo más común es que sea un poquito de CAM y un poquito de pincer. También es una clínica dolorosa de larga evolución. Inicialmente puede ser como intermitente. En ciertos momentos con la actividad física o la actividad deportiva se puede exacerbar, después puede remitir. Pero entonces, por eso mismo, siempre en estos pacientes, y ya les muestro también ahorita, por las implicaciones que tiene no diagnosticarla, pues debemos tener en cuenta en los pacientes jóvenes y atléticos, y pues si no tan jóvenes y no tan atléticos, pero con dolor de cadera, esta patología. La flexión y rotación externa repetidas pueden dañar el cartílago acetabular y en las pincer pueden dañar el labrum. También ahorita les muestro un videito que se ve, pues que se explica más claro. ¿Por qué es importante diagnosticarla? Porque esto puede llevar a artrosis. O sea, el daño que se va generando por esta deformidad nos puede predisponer a una artrosis pues mucho antes de lo esperado o pues en pacientes jóvenes como tal. Entonces ya acá vemos la morfología CAM. Esta es un poquito más prominente que como la veíamos en la anterior. Entonces vemos que esta cabeza no es para nada esférica en esta parte. Entonces eso genera esta alteración. Entonces vemos el video. Entonces cuando hay una flexión como tal de esa cadera, flexión y rotación interna, va a chocar el hueso, va a chocar hueso con hueso. En este caso, en la morfología CAM, el labrum generalmente no se afecta. O sea, el labrum no alcanza a ser como tal pinzado y dañado. Pero entonces este pinzamiento acá, este choque, pues va a generar dolor y también va a generar degeneración de esta parte del cartílago, porque puede haber delaminación del cartílago, o sea, el cartílago, pues, ahí llega una fuerza al cartílago que excede su capacidad, lo desplaza hacia central y este daño en el cartílago es el que puede desencadenar una artrosis más adelante. Ya en cuanto a la morfología pincer, entonces vemos que es que el acetábulo
sale mucho, o sea, hay un sobrecubrimiento del acetábulo y eso nos va a generar esta alteración. Entonces, como está sobrecubierto, también cuando hay una flexión y una rotación interna, va a chocar ese cuello de fémur con el acetábulo y en este caso, en las lesiones, en los pinzamientos femoroacetabulares de morfología pincer, sí puede haber afectación del labrum. O sea, el labrum queda entre los dos huesos y se estripa ahí y puede dañar el labrum. Vamos a ver qué pasa cuando se daña este labrum. El labrum cumple unas funciones bien importantes también en la cadera. Entonces, esto nos va a generar dolor, nos va a generar daño en el labrum. También puede haber un daño en la parte posterior, en estas de morfología pincer. Entonces, puede haber un daño en el cartílago, en toda esta parte, más que todo, pues aquí donde pinza, pero en general en todo, y acá en la parte posterior inferior también podemos ver degeneración de ese cartílago. ¿Qué maniobras debemos hacer al examen físico para descartar o para que nos confirmen o nos hagan pensar más en este diagnóstico? Aparte, ya hicimos toda la historia clínica, pensamos que puede tener un pinzamiento. ¿Qué hacemos? Primero, puede ser con el paciente sentado, con la cadera en 90 grados de flexión, sentado en la camilla, y evaluamos la rotación externa y la rotación interna. Entonces, podemos encontrar que hay una disminución de la rotación externa, pero la rotación interna va a estar normal. Puede ser un hallazgo que nos haga sospechar. ¿Cuál es el más importante? El test de flexión, aducción y rotación interna, que lo llaman como el FADIR. Es flexión, aducción y rotación interna. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Pues va a ser exactamente lo que vimos ahorita en el video de el movimiento como tal que va a pinzar. Entonces, ahí debe reproducir el dolor y pues si reproduce el dolor es indicativo de que esto puede ser la patología, aunque no nos confirma ni nos descarta, pero nos sugiere. También para las de morfología pincer, como vimos que puede haber una afectación ahí posterior inferior, entonces el test de extensión, abducción y rotación externa. Entonces acá como se ve en la foto, en todo el borde de la camilla, extensión y pues si nos puede reproducir el dolor acá, siendo cuando es en morfología pincer. Cuando es morfología CAM generalmente no, pero en la pincer debemos hacer para mirar pues la afectación posterior. Se requiere como tal igual tomar radiografías para confirmar el diagnóstico y porque en las radiografías pues podemos ver la forma del hueso y caracterizar cuál de las dos morfologías es, etcétera. Pero pues no la podemos dejar pasar. Inicialmente lo mismo, el tratamiento puede ser como conservador, pero si digamos no hay mejoría, hay cirugías donde se corrigen pues se corrige como tal la deformidad para que deje de haber ese choque y prevenir una artrosis a futuro debido a la degeneración del cartílago articular o a la degeneración pues como tal del labrum, que es lo que vamos a ver ahorita, el desgarro del labrum acetabular. Entonces, el labrum tiene muchas funciones, entre ellas es que el labrum sella la articulación, como vemos acá en esta imagen, está todo este anillo, entonces nos va a sellar la articulación, va a mantener el líquido sinovial adentro y el líquido sinovial pues nos va a nutrir el cartílago, lo va a mantener en buenas condiciones a este cartílago. También crea una presión negativa, o sea, eso queda ahí como sellado.
como sellado ahí medio al vacío. Entonces, si la cabeza del fémur se va como a salir, eso genera una presión negativa que va a ayudar a la estabilidad de la articulación. Entonces, cualquier alteración del labrum acetabular nos va a predisponer a una artrosis. Entonces, por eso también es importante sospecharlo. Entonces, ¿cómo lo sospechamos? Pues un paciente cuando tiene un trauma directo fuerte en la cadera, debe haber daño ahí, normalmente el trauma debe ser bastante fuerte. Cuando hay pinzamiento, entonces vimos que en los pinzamientos de morfología pincer, siempre debemos sospechar que puede haber un daño en el labrum. Cuando hay displasia de cadera o al revés, pues que ya una persona tenga una artrosis y que por la misma artrosis se le dañe el labrum. Entonces, como estamos, digamos, enfocándonos más en el paciente joven, atleta, todo, entonces antes debemos es prevenir o diagnosticar rápidamente la lesión del labrum para prevenir que tenga artrosis en el futuro. Al examen físico, entonces las maniobras que normalmente reproducen el dolor, pues son la misma del pinzamiento, porque pues si es por un pinzamiento que nos hizo ese daño, pues ahí mismo es que nos va a reproducir el dolor. También puede ser únicamente con la flexión de la cadera contra resistencia. También puede generar dolor. Ninguno de estos hallazgos es específico. Y si tenemos como tal una sospecha clínica fuerte de que haya un daño en el labrum, entonces se recomienda hacer una artroresonancia magnética que se inyecta medio de contraste en la articulación y ahí sí se puede ver muy claramente el labrum y se puede caracterizar fácilmente cuando está lesionado. Entonces, pues aquí vemos dos lesiones diferentes y bueno, y pues porque es importante también esto, porque hay también tratamiento quirúrgico, entonces si se detecta a tiempo, pueden ser candidatos para cirugía por artroscopia, si digamos se desprendió como tal el labrum de su inserción, se puede pegar, si hay partes que están desgarradas, o sea, como que del mismo pinzamiento quedaron como maceradas, esas partes se pueden retirar. También hay cirugías donde lo que hacen es que por medio de injertos, entonces puede ser injerto de la banda iliotibial y de ahí sacan como tendón y lo envuelven como en un rollito y después van y lo pegan ahí como en la parte donde se dañó y ya no hay labrum. Siempre con qué? Con la intención pues de suplir las funciones del labrum, las que ya hablábamos, y que pues estas funciones son, digamos que bastante importantes para la cadera y que ya se ha visto que cuando el labrum se daña, entonces eso va a predisponer a una artrosis, entonces para prevenirlo pues se pueden hacer diferentes cosas. Y bueno, pues, hasta aquí llega la charla, esta es como la revisión que les quería compartir hoy. Hay muchas otras causas pues, de dolor en la cadera que se quedan por fuera, pero traté, digamos, de juntar como las que me parecieron más importantes y más que todo en pacientes jóvenes y activos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias por su participación, por estar aquí presentes. Pronto, si alguno tiene una pregunta. Muchas gracias, David, por la charla. Yo tenía una duda y es en cuanto a la artrosis de cadera en general. ¿Esa patología es exclusivamente de gente mayor o pues hay casos en los que se puede dar en jóvenes? Sí, entonces, digamos, la artrosis de cadera no es lo más frecuente que se presente en pacientes jóvenes, pero digamos que siempre hay que tenerla en cuenta y más que todo pensando como en diferentes factores de riesgo, como pueden ser la obesidad, como pueden ser un trauma previo, que haya sufrido ahí una fractura, un accidente, eh, el mismo pinzamiento, un paciente en el que ya se sepa de larga data que tenga un pinzamiento, pues eso le va a predisponer a artrosis y puede que
joven, en sus 30, 40, que es joven, pueda presentar ya empeoramiento del dolor y debemos sospechar pues, que hay una artrosis. También trabajos muy pesados donde la articulación esté muy cargada todo el tiempo, eso nos puede predisponer a artrosis. Deportistas también que carguen demasiado la articulación. Normalmente el ejercicio no predispone a artrosis, pero cuando es un ejercicio en rangos de movilidad como forzados, un ejercicio ya demasiado intenso, sí puede también predisponer. Entonces, sí se debe tener en cuenta pues como una causa de dolor también en el paciente joven. No es lo más común, pero tampoco es que no pase. Ah, listo, David, gracias. Con gusto. Muchas gracias, David, por la charla. Yo también, pues, no sé, una pregunta ahí. Usted habló del fútbol como uno de los deportes que pueden causar ese daño en la cadera. No sé Sí. si vio como que otros deportes o qué riesgos o recomendaciones hay como para pues, los deportistas pues, que tienen esos riesgos. Sí, pues normalmente en el deportista, digamos que es difícil, pues depende de si la persona lo está haciendo de manera recreativa o si es ya deportista de competencia. Una persona que hace deporte de manera recreativa y está teniendo, pues si tiene alguna de estas afectaciones, es más fácil decirle como que pare de hacer el deporte, mientras tanto, haga como terapia física y después paulatinamente reingrese a la actividad. Muchas veces, pues, si es un deportista que esa es su carrera, pues puede ser más difícil. Siempre con todas estas lesiones osteomusculares, pues, de todo el sistema musculoesquelético, siempre la prevención está en la técnica y en el fortalecimiento. Entonces, pues, se debe tener en cuenta que, pues, que la persona entrene digamos, no en rangos de movilidad exagerados, no de manera demasiado intensa. Y ese fortalecimiento progresivo va a ser, y lo mismo en la cadera, en la rodilla, en cualquier articulación, ese entrenamiento, digamos que progresivo, va a hacer que cuando la persona esté ya en competencia, tenga mayor estabilidad y mayor forma pues de resistir y prevenir lesiones cuando ya cuando ya está utilizando su articulación, digamos, de una manera extrema, pues ya en un partido. Entonces, es eso, es el entrenamiento, que la, es que la persona, si ya tiene una lesión de estas, pues tratar de que se recupere bien de la lesión antes de volver a comenzar, pues para que no le recurra. Es como principalmente eso. Súper, David, muchas gracias en serio por la charla, muy completa. Bueno, ¿no? Con muchísimo gusto. Entonces, que tengan una buena tarde, que estén muy bien todos.